El asma infantil. Para muchos es una fase, algo que se acaba superando con los años. Pero, ¿y si esa idea tan extendida estuviera equivocada? ¿Y si esos pitidos en el pecho durante la infancia fueran en realidad el prólogo de la salud respiratoria de toda una vida? Pues bien, hoy vamos a meternos de lleno en un misterio médico que por fin tiene respuestas, y todo gracias a un estudio extraordinario que ha durado nada menos que 60 años. A ver, esta es la pregunta del millón, la que ha rondado por la cabeza de familias y pediatras durante generaciones. Cuando un niño o una niña tiene sibilancias, ese silbidito agudo al respirar, ¿es algo temporal, una simple reacción a un catarro, o estamos viendo la primera señal de una enfermedad crónica que le va a acompañar? Y es que durante décadas la respuesta pues no estaba nada clara. Faltaban datos a largo plazo, seguimientos de verdad. Se hacían teorías, había debates, pero la incertidumbre sobre qué pasaba con esos niños cuando se convertían en adultos era enorme. Hasta ahora, porque el estudio epidemiológico de Melbourne sobre el asma infantil, que para abreviar llamaremos MESCA, empezó en 1964 y ha seguido a las mismas personas durante 6 décadas. Y sus conclusiones, que vamos a desgranar ahora, digamos que lo cambian absolutamente todo. Venga, vamos a empezar por el primer gran mito. Esa frase que seguro hemos oído 1000 veces, ya sea en la consulta o en casa: tranquilidad, es cosa de la edad, ya se le pasará. Bueno, pues el estudio MESCA ha puesto esta creencia directamente contra las cuerdas. Históricamente, se solía distinguir entre la bronquitis sibilante, que se veía como algo pasajero, y el asma como tal. Pero la realidad que nos descubre el estudio es que muchas veces esta distinción es un espejismo. El asma no es algo que, sin más, desaparece con el tiempo. Y aquí, los números hablan por sí solos. Fijaos, el 53% de los niños con asma todavía la tienen pasados los 50 años, más de la mitad. Y si nos vamos a los casos de asma grave, la cifra se dispara a un brutal 85%. Vamos, que la idea de superarlo con la edad es, para la inmensa mayoría, simplemente un mito. Venga, pasemos al segundo gran mito que este estudio echa por tierra. La creencia de que si el asma llega a causar algún daño pulmonar es un problema que aparece en la edad adulta, mucho más tarde. Para entender lo que viene ahora, tenemos que hablar de un concepto clave: el tracking, o seguimiento de la función pulmonar. Mide, en esencia, cuánto aire pueden mover los pulmones y con qué rapidez. Imaginaos que la capacidad pulmonar de una persona es como una carretera que se empieza a construir en la infancia y que, con mucha probabilidad, va a seguir esa misma ruta el resto de su vida. Y aquí es donde el estudio MESCA nos da un dato que cambia las reglas del juego. Esa carretera de la que hablábamos no empieza a definirse en la adolescencia o en la juventud, no, se traza muchísimo antes. La ventana de tiempo para asegurar un buen desarrollo de los pulmones es crítica y ocurre muy, muy pronto. Pero, ¿cómo de pronto es pronto? Pues ojo al dato, a los 14 años. Sí, a los 14. El estudio demuestra que a esa edad, los niños y niñas con asma grave ya tienen una función pulmonar bastante más baja que el resto. Esto lo que nos dice es que el problema no es algo del futuro, se está cocinando ya en la preadolescencia. Y con esto llegamos al que es probablemente el hallazgo más potente, más impactante de todo el estudio. Una conexión que redefine por completo cómo entendemos los riesgos a largo plazo del asma infantil. Se trata de un vínculo directo con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, más conocida como EPOC. Es una de las principales causas de muerte en el mundo, y es esa enfermedad que siempre asociamos al tabaco y a gente de edad avanzada, ¿verdad? Pues bien, aquí viene el número que lo pone todo patas arriba. Las personas que tuvieron asma de pequeños, sobre todo si fue grave, tienen un riesgo hasta 32 veces mayor de desarrollar EPOC a los 50 años. Lo repito, 32 veces. Es una auténtica barbaridad, una cifra que nos obliga a repensar cómo se debe gestionar el asma desde el minuto 1. Pero a ver, ¿por qué pasa esto? Lo lógico sería pensar que sus pulmones simplemente envejecen más rápido. Pero no, el estudio revela algo diferente y que es crucial. No es tanto que su función pulmonar caiga en picado de adultos, sino que muchos de estos pacientes, de entrada, nunca llegaron a alcanzar su máxima capacidad pulmonar al llegar a la madurez. Es decir, empiezan la carrera de la vida adulta con una desventaja respiratoria de base. Entonces, ¿qué sacamos en claro de todo esto? ¿Qué significa? Pues significa que hay que cambiar el chip. Hay que dejar de ver el asma como una serie de crisis aisladas en la niñez y empezar a entenderlo como el punto de partida de un viaje respiratorio que dura toda una vida. Hay una frase de las conclusiones del estudio que lo clava, que lo resume todo a la perfección. El asma infantil es como el arquitecto de nuestra salud respiratoria futura. Lo que se construye bien o no tan bien en esos primeros años va a determinar la solidez de la estructura para todas las décadas que vendrán. La buena noticia es que saber todo esto nos da herramientas. La lección clínica es muy clara. Primero, identificar cuanto antes a los niños que tienen síntomas frecuentes.
Segundo, controlar la inflamación de raíz con el tratamiento correcto. Y tercero, vigilar muy de cerca la función pulmonar desde que son pequeños. Ya no se trata solo de aliviar los síntomas, sino de proteger el futuro de sus pulmones. Y todo esto nos lleva a la pregunta final, la que de verdad lo cambia todo. Gracias a estudios tan potentes como MESCA, la pediatría se enfrenta a un nuevo horizonte. La pregunta ya no es solo cómo calmar el pitido de hoy, sino cómo podemos asegurar que esa persona respire bien dentro de 40 años. Se trata de gestionar la salud del mañana, y ahora sabemos que todo, absolutamente todo, empieza en la infancia.